Bueno, muy bien, como lo anticipábamos hace minutos nada más, un tema realmente preocupante que tiene que ver con la violencia laboral, pero también con el marco legal regulatorio. Es un trabajo muy interesante, bibliotecario, que ha realizado el doctor Carlos Cafure, que es abogado laboralista, sobre, bueno, esta violencia laboral. Es una forma de abuso de poder que se lleva adelante de forma sistemática sobre trabajadores, con la finalidad de someterlos y en muchos casos también lograr la renuncia. Hay algunas modalidades que se la vamos a estar consultando al doctor. Bueno, el pueblo trabajador demanda desde hace años a la clase política argentina que aborde este flagelo. Sabemos que muchos de los que nos están mirando están sufriendo, han sufrido, conocen a alguna persona que, bueno, ha tenido violencia laboral. Nadie se salva. Un libro presentado en 2019, declarado de interés general por el Consejo Deliberante de la provincia de Córdoba. Doctor Cafure, ¿cómo le va? Un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Ezequiel y Juri? Gracias por esta entrevista. Por favor. Bueno, qué importante es detectar la violencia laboral, trabajar, y nos queríamos centrar, doctor, en la ejecución de este libro, cuáles fueron las motivaciones, bueno, y qué es lo que derivó finalmente en esta publicación de hace algún tiempo. Bueno, todo este trabajo comenzó con mi tesis, mi trabajo final de graduación en la carrera de abogacía, una tesis específicamente sobre la violencia laboral. Allí advierto, a través de investigación que llevo adelante, de dos cuestiones que realmente me llamaron mucho la atención y me preocuparon. En primer lugar, las consecuencias que genera en la salud de la persona que padece la violencia laboral, que podemos ir desde consecuencias físicas hacia consecuencias psíquicas, psiquiátricas. Hay casos de suicidios por violencia laboral y casos también de muerte. Nosotros acá en el año 2017 tuvimos un caso muy resonante, valga la redundancia, que es por Arcito, una fábrica de hielo en donde dos trabajadores efectuaban violencia laboral a otro compañero de trabajo, y generalmente la víctima de violencia laboral tiende a ocultar esta situación, a no tratar de sobredimensionarla. En este caso, la reacción fue totalmente contraria. O sea, la víctima fue con una pistola y le disparó a los dos compañeros. Terminó con la vida de ambos. Entonces, realmente fue un caso muy grave que tomó estado en su momento en los medios. Escuché a muchos dirigentes políticos de Córdoba hablar sobre esta cuestión, pero no han hecho nada al respecto sobre lo que es materia normativa. El segundo punto, que a mí también me preocupó muchísimo, fue la falta de marcos legales específicos para prevenir la violencia laboral. Yo desde el año 2016 vengo trabajando en la presentación de distintos proyectos e iniciativas, tanto en consejos deliberantes, en la legislatura de Córdoba, en otras legislaturas provinciales y también en el Congreso de la Nación. Después de muchísimo trabajo, logramos la aprobación del primer marco legal en nuestra provincia, que fue una ordenanza en la ciudad de Río Ceballos, en el año también de 2019, en donde hubo claramente una decisión política de avanzar sobre esta cuestión. Incluso nosotros tuvimos en aquella oportunidad reuniones con el bloque de los presidentes de todos los bloques del Consejo Deliberante de Río Ceballos, con el intendente de aquel entonces, Omar Albanese, y también con la propia organización sindical, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Río Ceballos. Sí. Logramos llegar a los acuerdos necesarios para que este marco normativo sea aprobado, que hoy se encuentra vigente y que tiene el acceso todas las trabajadoras y todos los trabajadores municipales de Río Ceballos. Sí, que es básicamente la demanda, ¿no? Doctor, hay tres modalidades, usted describe, respecto al tipo de violencia laboral. Así es. Hay tres modalidades específicas, que son el acoso sexual, el acoso moral o psicológico y la agresión física. En alguna oportunidad, esto también me gustaría mencionarlo, algunos legisladores me planteaban que dos de estas modalidades están previstas en el Código Penal, que son el acoso sexual y la agresión física, que puede, por ejemplo, derivar en algún tipo de lesiones. Y lo que yo le manifestaba a distintos legisladores de diferentes bloques, por ejemplo, de la legislatura unicameral, que desde el año 16 tienen varios proyectos presentados de mi autoría que nunca han sido tratados en ninguna de las reuniones de comisión, la Comisión de Trabajo, de Legislación y Previsión Social. Y yo les explicaba a estos legisladores que lo que nosotros estamos impulsando es un proyecto de ley provincial que busca crear un procedimiento administrativo, el procedimiento de facultad de las provincias,
para justamente abordar lo que es la prevención. Porque si nosotros vamos a ir a la figura del Código Penal, nos estamos refiriendo a un hecho consumado. Claro. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con este proyecto de ley para que se transforme efectivamente en ley en la provincia de Córdoba? Que desde el Estado se trabaje fuertemente en lo que es la prevención, para que no tengamos que llegar a la consumación del hecho. Muchísimas personas que padecen violencia laboral, como mencionaba anteriormente, bajo cualquiera de estas tres modalidades, bajo dos de estas modalidades o bajo las tres modalidades, puede llegar a suceder también, terminan, como te comentaba hace minutos antes, con muchísimas problemáticas a nivel físico, a nivel psíquico, y esto no termina solamente en el ámbito laboral. Yo incluso esto, en base a mi trabajo de investigación, he podido conversar con médicos laboralistas, con psicólogos, con psiquiatras, para conocer específicamente en lo que es la materia médica y qué es lo que sucede con la persona que padece la violencia laboral. Termina destruida. Esa es la palabra. Es una destrucción de la persona, apuntando en muchos casos, como lo señalaste muy bien en la definición, a que la trabajadora o el trabajador termine hasta renunciando de su lugar de trabajo. Claro. Ahora, doctor, pensaba en esto, en esta delgada línea para definir lo que es violencia laboral y también las escasas denuncias que hay respecto a este tema, porque ¿cómo detectar, ¿no? Violencia en el trabajo? ¿Cómo saber identificarlo? Bueno, la violencia en el trabajo es muy fácil de identificar porque el violento prácticamente es conocido por todos los trabajadores de la sección. Generalmente enfoca su atención sobre uno o varios trabajadores y empieza a descargar esta serie de acciones que se van desarrollando de manera sistemática, de manera permanente a lo largo del tiempo, y esto es lo que generalmente, en base a lo que los profesionales de la salud me explicaban, ocasiona deterioro de la salud, ¿cierto? Todos los días repetir esta película de la agresión, esta película del acoso, esta película del hostigamiento, que termina obviamente con muchísimas dolencias para quienes la padecen. Hacia afuera, la personalidad, esto lo he conversado por ejemplo con varios médicos psiquiatras, del violento, es la de una persona, diría hasta agradable, pero en la intimidad con los dependientes, generalmente, porque acá la violencia laboral generalmente se da desde los superiores hacia los trabajadores subalternos, ahí es donde muestran realmente la cara, la verdadera cara, que es la verdadera cara del violento. Con relación a la falta de denuncias, acá hay dos cuestiones que creo que son muy importantes de destacar o de aclarar. En primer lugar, la violencia laboral a mí me da la sensación de que, trazando el paralelismo con lo que es el tema de violencia de género, son bastante similares, incluyendo un aspecto muy importante, que es que la violencia laboral a nivel porcentaje tiene mayor número de casos en las mujeres que en los hombres. Esto está estudiado incluso por la propia Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación de manera estadística. Y hay una suerte, por decirlo de alguna manera, de temor de denunciar. ¿Por qué? Porque al no haber todavía un marco legal específico para poder hacer la denuncia, la persona tiene temor incluso hasta de perder el trabajo. En muchos casos terminan siendo estigmatizadas las víctimas de violencia laboral por parte de los mismos violentos, y muchas veces por los propios compañeros, que por temor a ser ellos víctimas de este tipo de situaciones, prefieren aislar a la víctima de violencia o mirar para otro lado como si no sucediera nada. El problema es que el violento no termina con esa persona, sino que después continúa con otra. Sí. ¿Sabes qué pensaba, Doc, respecto a este tema también? En contextos inflacionarios de 2 dígitos como tiene la Argentina hace tantos años, y en un contexto de tanta desocupación, también pienso en el temor a perder el trabajo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Primero, el miedo a perder el trabajo, la falta de información. Yo siempre me he puesto a disposición de las distintas organizaciones sindicales en Córdoba para poder brindar cursos de capacitación, para que fundamentalmente las trabajadoras y los trabajadores sepan cómo defenderse frente a este tipo de situaciones, porque hay forma de defenderse. A pesar de que hoy no tenemos, como les señalaba anteriormente, una ley local sobre violencia laboral, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial o en muchos municipios cordobeses, contamos con una serie de marcos legales
a los cuales nosotros sí podemos recurrir frente al tipo a los tipos de violencia laboral, pero ya de manera secundaria, no de manera principal, como por ejemplo podemos enumerar la ley de contrato de trabajo, la ley de riesgo de trabajo, la ley de... Ahora, Doc, ¿qué herramientas legales ofrece el Estado para, bueno, hacer una presentación, una consulta para aquellos que nos miran, están viviendo una situación de violencia laboral? ¿Qué herramientas brinda el Estado de acceso gratuitas, lógicamente, para, bueno, hacer consultas y hablar con algún profesional en la materia? Y el único avance importante, esta es una visión muy personal, ¿cierto? El único avance importante que ha habido hasta el día de hoy ha sido la adhesión por parte de la República Argentina a lo que es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que específicamente aborda la cuestión de la violencia laboral. ¿Cuál es el tema que acá hay que destacar? Que el propio convenio establece en sus disposiciones, en el artículo 9 específicamente, que aquellos estados que adhieran al mismo tienen que avanzar en lo que es la sanción de leyes locales sobre violencia laboral. Y acá es donde está fallando nuestro país. La República Argentina ha adherido al convenio, pero a nivel nacional también hemos presentado varios proyectos de leyes de violencia laboral que nunca han sido discutidos en ninguna de las comisiones a las cuales han sido asignadas. En la legislatura de Córdoba también ha sucedido lo mismo. Desde el año 2016 hasta el día de la fecha hemos presentado más de 4 o 5 proyectos de leyes contra la violencia laboral, y lo que a mí me llama muchísimo la atención específicamente en cuanto a lo que es la legislatura de Córdoba es que, por ejemplo, estas iniciativas han contado con el apoyo de sindicatos, centrales obreras, organizaciones religiosas e incluso han sido declarados de interés general por 8 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, teniendo el consenso prácticamente de todos los actores sociales de la provincia de Córdoba, tiene la sensación de que hay una resistencia por parte de quienes legislan en la provincia de Córdoba para abordar esta problemática que realmente le está llevando la salud y en algunos casos probablemente hasta la vida a muchas trabajadoras y muchos trabajadores cordobeses. Totalmente. Carlos, vamos a seguir con estos temas porque son temas de agenda, son temas realmente importantes. Gracias por el tiempo y por la comunicación, muy amable. No, gracias a ustedes y gracias por la difusión de este libro, que es el que vos comentabas, que es la segunda edición del libro de violencia laboral, y te comento que hay una primera edición que fue anterior del año 2017, que es lo hemos tocado en pantalla. Sí. Actualmente estoy trabajando en lo que es la tercera edición de este libro de violencia laboral, pero simplemente quería comentarte, estos 2 libros que te acabo de mostrar tienen distinciones de la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba, distinción del Consejo Liberante de la provincia de Córdoba. Sin embargo, en ambos recintos hay proyectos sobre violencia laboral y aún no ha sido discutido. Es increíble. Carlos Cafure, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la entrevista.